Mi nombre es Gerardo Guzmán, soy veterano de Malvinas, tengo 60 años. Yo tenía un año más de cuando fui a hacer el servicio militar y yo tenía un año más de cuando fui a hacer el servicio militar y fui a Malvinas. Soy licenciado en psicología, soy técnico electricista electromecánico nacional, trabajo como docente y también en un consultorio privado como psicólogo. Bueno, vamos a empezar con preguntas sobre la vida sobre su vida antes de la guerra, dónde nació, quiénes son sus padres. Yo nací en la ciudad de Córdoba. Como todo, siempre hay algún tipo de migración. En aquel momento se empezaban a abrir las fábricas terminales. Hoy sería Renault, en aquel momento era Kaiser. Y bueno, mis padres se trasladaron a Córdoba para trabajar y lograr una mejor economía, obviamente. Después volví a la ciudad de La Falda, donde hice mis estudios primarios y digamos un poquito también los hice en Buenos Aires. Pues regresé y terminé de hacer mis estudios secundarios también, digamos, residiendo en La Falda, pero el colegio técnico en ese momento quedaba en La Cumbre. ¿Y a usted qué le gusta hacer cuando era chico? ¿Qué quería hacer cuando fuese grande? Mira, en un primer momento cuando era chico, lo que me gustaba o me interesaba, por eso fui a un colegio técnico, tenía mi primo que era ingeniero electrónico, o que se estaba por recibir de ingeniero electrónico. Entonces, claro, yo también quería lograr lo mismo. Entonces, por eso de por sí empecé en un colegio técnico. Bueno, después obviamente cambié un poco la profesión, pero siempre estuve ligado porque trabajé y estudié y trabajé en fábricas en la ciudad de Córdoba. Entonces eso, haber tenido la formación técnica me permitió la posibilidad de estudiar, de trabajar y de estudiar, ¿no? Cuando era chico, una cosa que me gustaba, obviamente, como nos puede gustar a todos, la música, ¿sí? Bueno, en mi época, digamos, estaba más de moda el rock, y era más el rock internacional. Entonces uno hablaba de esos grandes conjuntos que fueron Pink Floyd, que fueron los Beatles en su determinado momento, qué sé yo, el mismo Queen, bueno, todos esos grandes conjuntos que a uno le gusta y demás cuestiones. Y me gustaba mucho leer, eso sí, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho compartir cuestiones de la cultura, bueno, eso era mi afinidad. Y después ya les digo, la parte técnica, hasta que un día descubrí en la universidad que de pronto tenía otra faceta más humanística, y por eso el cambio de carrera. ¿Y qué sabía usted de las Islas Malvinas antes de irse? Mira, muy poco. Lo que uno puede escuchar en la escuela primaria, ¿sí? Que sería un territorio de islas, que son nuestras, que bueno, habían sido usurpadas en su momento y que bueno, nosotros nunca más la pudimos volver a recuperar, y que bueno, yo me acuerdo que la maestra en tercer grado ya nos hablaba de las hermanitas perdidas. Después se puso muy famosa con una canción de las hermanitas perdidas después del 82. Pero en ese momento ella hablaba, me acuerdo, de la señorita que nos hablaba de las hermanitas perdidas, y las hermanitas perdidas eran las Islas Malvinas. ¿Sí? Y en ese momento ya se decían que eran nuestras. Sí, siempre se decían que eran nuestros. Digamos que las maestras no te daban demasiado fundamento, y uno era muy chico como para de pronto retener toda una fundamentación muy amplia, pero sí de que estaban muy cerca del continente, y por estar tan cerca del continente pertenecían a la Argentina. Claro, no nos hablaban de la plataforma submarina, cosas que después nos enteramos de más grandes, ¿no es cierto? ¿Y usted antes de ir a Malvinas estaba en pareja, estaba con alguien? No, bueno, ahí te contextualizo un poquito. Un colegio técnico siempre es un año más que los otros colegios, ¿sí? En ese momento era hasta sexto año, hoy es hasta séptimo.
Y para hacer sexto año, yo ya tenía la edad para hacer el servicio militar. ¿Cómo era el sistema? El sistema era un año antes, hacían un sorteo con los últimos 3 números, ¿sí? Con los últimos 3 números del documento. Iba a un bolillero de la Lotería Nacional y de ahí salía el número sorteado. A mí, mi número es 223, el final del documento, y 730 fue mi número de sorteo en el año 80, para hacer el servicio en el año 81. Ahora, ¿qué pasó? Yo no terminaba el colegio, entonces, en ese momento, ese gobierno militar te otorgaba lo que era la posibilidad de 1 año de prórroga o 2 años de prórroga para poder terminar el colegio. En el caso mío yo pedí 1 año de prórroga, terminé el colegio obviamente los primeros días de diciembre, y el 15 de enero del año 82 nos llegó el telegrama que nos teníamos que presentar el 31 de enero en el Regimiento 141 acá en Córdoba. Así que el 31 de enero, bueno, porque era un domingo, fíjate vos ahora que recuerdo, y qué interesante, como todos, como les puede pasar a ustedes, que, bueno, no conozco tanto acá, pero que vayan a un boliche. Entonces te puedo imaginar que es el sábado de la noche, todos fuimos al boliche, hoy no existe más, así que vamos a dar el nombre, era Bombay, y en la parte de Bombay atrás tenía unas pequeñas piletas, así que te puedo imaginar que a todos los que íbamos al servicio militar nos metieron a esas pequeñas piletas, ¿viste? Salimos todos mojados, nos fuimos temprano ese día, nos teníamos que ir ponerle a las 3:30, 4 de la mañana más tardar, ir a casa, pegarse un baño, y a las 8 de la mañana teníamos que estar en Córdoba presentándonos en el 141. Y eso fue el pre-Malvinas. Bueno, ¿y cuál era su formación militar antes de irse? No, formación militar yo no tenía, porque ya te digo, yo era un ciudadano que iba a hacer el servicio militar, iba a ser un ciudadano conscripto, ¿me entendés? O sea, no tenía ningún tipo de formación. La única formación que tenía, y que a mí me sirvió mucho durante el periodo de Malvinas o el periodo de guerra, era justamente la formación como técnico electricista electromecánico. Ah, ¿y fue como soldado entonces? Yo fui como soldado. Bien, ¿y cómo se despidió usted de su familia y amigos? Y bueno, yo había conseguido a alguien que, porque, perdón, seguimos contextualizando. No había colectivos había, digamos, poco, y no en ese horario, y menos un domingo. Y entonces una situación interesante. Entonces cada uno buscaba ver que de los que nos íbamos a presentar, si iba el papá en auto o en una camioneta, en lo que sea, ¿me entendés? Así que en ese aspecto yo me fui solo porque ni mi mamá ni mis hermanos me podían acompañar. O sea, conseguí que nos llevara una señora amiga que iba con su marido, el hijo, yo, y bueno, nos fuimos a Córdoba en ese momento y bueno, nos presentamos ahí en el 141. Por supuesto, como era antes, ¿no es cierto? O sea, en una época donde usábamos el pelo largo. Perdón, tenía el pelo, no es que siempre fui pelo. ¿Sí? Bien. También, sí. Pero teníamos el pelo largo, ¿viste? Un poco de rebeldía por el tema de la situación militar. Bien. ¿Y cómo se vivía esa situación en la unidad donde se presentaron? Bueno, mira, en un primer momento estuvimos desde el 31 de enero hasta el 3 de enero a la madrugada, 3 de marzo 3 de febrero, perdón, a la madrugada, donde nos llevaron en unos camiones que se llaman Unimog al aeropuerto. En el aeropuerto nos subieron a un Boeing 707 de aerolínea que le habían sacado todos los asientos. Así que íbamos todos de rodillas. ¿Sí? Hay algunas fotos dando vuelta de eso, que íbamos todos ahí arrodillados. ¿Eso qué te permitía? Que lo que vos llevabas era pasaje puro, o sea, nadie llevaba peso de más por los asientos, ni llevaban peso de más por el equipaje. Entonces ocupaban la capacidad en cuanto a kilos
de la operatividad del avión, todo en personas, ¿sí? El vuelo duró 3 horas y media más o menos. Por supuesto no sabíamos dónde íbamos. Esto era, como dicen ustedes ahora, sorpréndeme. Y cuando me sorprendió, estábamos aterrizando en Comodoro Rivadavia. Guau. Bueno, ¿y cómo fue su movilización, su llegada a las islas? Bueno, la movilización para llegar a las islas, podríamos decirlo así. Yo, por el tema de que soy técnico, estaba en la parte de comunicaciones. Estaba en comunicaciones, pero también tenía la oportunidad de manejar radio, porque había aprendido con mis primos todo lo que es la parte de radio aficionado. Entonces, en ese primer momento a mí me ponen la parte de comunicaciones y el día anterior, digamos que en el regimiento había un centro de comunicaciones que conectaba con todos los teléfonos en cada área y en las casas particulares de los oficiales y suboficiales también. El día anterior a mí me reservan, me dicen que va a venir un regimiento a la noche. Como yo sabía el código internacional, los iba a recibir, iba a dar el ingreso a las 0 horas y a las 5 horas del día 2 de abril, perdón, a las 5 les tenía que dar, Diana los tenía que despertar, desayunaban y se iban. El tema fue que justamente ese día primero me llaman, me excluyen, donde estaba el centro de comunicación La Guardia, estaba pegado a lo que sería el calabozo. Y a mí me llevan como si fuera en calabozo. Entonces yo pregunté qué pasaba. Dice, no, usted queda aislado ahora. Pero claro, yo preguntaba, no hice nada. Entonces, no, usted queda aislado. Y ahí me enteré a la noche, cuando yo le doy ingreso a ese regimiento que venía, que era el regimiento 25 de Sarmiento, que venía de Lago Blanco, y estaba dirigido por el teniente coronel Seinaldín, que ellos iban a ir a las Malvinas. Por eso me tenían aislado, porque como yo me podía enterar de lo que iba a pasar, no podía contarlo, obviamente, entonces me tenían aislado, obviamente esas horas no dormí, porque bueno, había que estar dispuesto para lo que hacía falta. A las 5 de la mañana los llamé a ese regimiento, a las 6 se embarcaron, subieron a los aviones, a los Hércules, y a partir de las 9 de la mañana ya estaban en las Malvinas aproximadamente. ¿Sí? ¿Y su llegada a las islas? Y mi llegada a la isla se produce 2 días después, o 3 días después, no me acuerdo bien. También fue una cosa que nos prepararon, nos separaron. Aparentemente yo me iba a quedar en el regimiento para operar todo lo que era la parte de comunicaciones, y hubo un cambio de órdenes, y tanto los jefes que se iban a quedar conmigo como los otros jefes, no, todos pasábamos a Malvinas. Fui uno de los primeros de llegar del regimiento de Infantería 8, nosotros nos embarcaron en un avión Hércules, son de esos aviones que le llaman también la chancha, un avión gordito, por eso le llaman la chancha. En ese avión iba, en la parte de adentro también no tenía asientos, tenía 7 toneladas de carne, como un jeep, que era marca Mercedes-Benz, y después de eso iban 30 medias reses colgadas, donde sería para los paracaidistas, y después íbamos nosotros, y la forma es redonda, así que no era muy fácil sostenerse, ¿no? Así que yo llegué, ya te digo, 2 días o 3 días más tardar, yo creo que llegué en 4, algunos compañeros dicen que se acuerdan mejor, que dicen que llegamos en 5, llegamos a la mañana, a las 10 de la mañana, a Malvinas, y de ahí desde el aeropuerto estuvimos en el centro de Puerto Argentino, en unos galpones, 4 o 5 días, y después en helicóptero nos llevaron hacia la otra isla, que sería la isla Soledad, donde yo sí ahí estuve en funciones directas, que era en Bahía Fox.
¿Y con los isleños tuvo contacto? ¿Con quién? Con los isleños. ¿Llegó a tener contacto? Ahí con los isleños, perdón, no te entendía bien. No, los alcancé a ver de lejos, pero hablar no, algunas limitaciones obviamente mías, no manejaba muy bien el inglés, o no manejo bien todavía actualmente el inglés, y la otra es que ellos, esa es parte de que a veces nosotros nos sorprendemos con ciertas cuestiones de ellos, y claro, no debe ser fácil que un día vos estás en tu casa y viene alguien y te toma prisionero. No te lo olvidas tan simple. Por eso yo creo que ellos también, los Kelper, a nosotros nos ven un poco hostiles, ¿no es cierto? Nos ven como que diciendo, a ver, no viniste de amigo, che, vamos a comer o a tomar algo. ¿No? Nosotros llegamos, los tomamos prisioneros, los metimos en una casa y le cortamos toda su vida diaria. Entonces ellos quedaron aislados en esos 70 días. Bien, ¿y su relación con sus compañeros, sus La camaradas? relación con los compañeros era buena. A ver, nosotros, yo que si bien tenía un año más que el resto de mis compañeros, que son clase 63, digo porque por ahí algunas cuestiones de madurez se empiezan a notar con el tiempo, digamos que la relación era buena y para nosotros era toda una aventura. No, digamos, es como si las películas que habíamos visto, las series que habíamos visto de guerra en aquella época, como, qué sé yo, cuando éramos chicos, una serie que era Combate, era que estábamos nosotros haciendo lo mismo, pero no teníamos noción hasta los primeros bombardeos de decir, no, pará, acá está jugando mi vida, acá es mi vida o la muerte. Entonces ahí es donde uno empezaba sí, a reaccionar o a tener en cuenta cosas que antes no las había tenido en cuenta. ¿Y la relación con sus superiores? La relación con los superiores era muy distante, muy tirante, ¿viste? O sea, a ver, ellos tenían que marcar esa diferencia de autoridad. Fíjate vos que hay años atrás, yo lo hago con en el 82 y 7, 8 años atrás las habían cambiado. ¿Por qué? Porque en ese momento ya la capacidad que tenían los soldados era mayor que a veces la de los suboficiales. Entonces, digamos que ese tipo de subordinación o ese tipo de autoridad era bastante discutible. Entonces, bajan la edad de 20 años que vos hacías el servicio militar, lo bajan a 18, ¿me entendés? Pero lo mismo, de 18 a veces teníamos otra formación, ¿me entendés? Que la que podía tener un suboficial en ese momento. Entonces, esa era la gran diferencia que se empezaba a marcar en el trato de suboficiales, oficiales y soldados. ¿Pero entonces había una diferencia? Sí, había cierta diferencia de formación. Esa diferencia de formación todo dependía de los estudios que uno tenía, ¿sí? En el caso mío en particular y de los que estaban conmigo, nosotros estábamos en una compañía que es compañía comando. Esta compañía comando, ¿qué te permitía? Ser más profesional que en los otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el hecho de que yo tenía esta formación técnica, me podía especializar en comunicaciones, ¿sí? Entonces, los suboficiales tenían que estar, digamos, muy por arriba del contenido que vos podías resolver. En ese momento las comunicaciones eran alámbricas, o sea, eran con cables, no eran inalámbricas como ahora, que ustedes pueden utilizar celulares, o pueden utilizar Wi-Fi, o pueden utilizar Bluetooth. En aquel momento era todo con cables, era alámbrica. Había distintas cuestiones cómo poder conectar. Había problemas que se cortaban los cables y había que salir a solucionarlo. Había suboficiales que estaban al tanto de cómo solucionarlo, había suboficiales que no sabían. Y había suboficiales, está el soldado, el suboficial y el oficial, ¿sí? El oficial que estaba a cargo, o los,
digamos, los oficiales que estaban a cargo de lo que sería la compañía de comunicaciones, dentro de la sección comunicaciones, no todos estaban al tanto de cómo se hacía para operar con esos cables, cómo se los reparaban, cómo se conectaban y de qué forma, ¿sí? Entonces eso generaba diferencias, porque yo, de acuerdo a lo que había estudiado en el colegio, decía esto debe ir de esta forma, y ellos decían esto debe ir de tal otra. El tema es que después no funcionaban en tal otra, funcionaba de la forma que yo les decía. Bueno, te podés imaginar que no les quedaba muy simpática de que uno tuviera un conocimiento extra, ¿no? Sí, de un soldado también decírselo a un oficial. Exacto, exacto, eso por un lado, pero vuelvo a insistirte, es porque se daba sobre todo en una compañía que es Comando y que tenía una sección de comunicaciones. Comando antes, sobre todo, hoy es distinto, hoy Comando es como que vos ves un super soldado que con una bala decapitó a 30. Y en aquel momento, ser de una compañía de comando, o comando y servicio, era que vos tenías una especialidad, o sea, tenías la especialidad, llámese comunicaciones, una especialidad de pronto de radar o con ingenierías, ¿me entendés? O poder armar un determinado tipo de puente, o cómo orientar un armamento pesado. Ustedes habrán visto en algún momento en matemática, pueden haber visto algo de trigonometría, ¿sí? O pueden haber visto algo de movimiento curvilíneo, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo hace la bomba de un cañón? La bomba de un cañón no tiene una trayectoria recta, tiene una trayectoria curva. O, bueno, en eso hay más especialidad y ellos te decían, bueno, hay tantos grados, tal altura, ¿me entendés? Vas a lograr hacer blanco. ¿Y ¿Sí? cómo era la relación con los miembros de las otras Fuerzas Armadas? Mira, nosotros ahí en específico en Malvinas, digamos, donde estaba yo, estábamos bastante aislados, o sea, teníamos comunicaciones una vez cada tanto con un helicóptero que venía de Puerto Argentino, pero éramos el lugar que estábamos más al sur, bueno, acá, sería acá, en esta parte, ¿ves? Acá bien al sur y Puerto Argentino estaba acá arriba, estaba acá al norte y al este y nosotros estábamos al suroeste. Entonces venía de vez en cuando un helicóptero acá, 15 días, una cosa así, pero no teníamos una comunicación directa, y menos con Marina, o sea, con Marina no estábamos relacionados con eso, ¿sí? O sea, digamos que en ese sentido se notaba que las Fuerzas Armadas tampoco estaban totalmente sincronizadas. Bueno, ¿y usted cómo vivió el 1 de mayo? El 1 de mayo nosotros habíamos tenido los primeros bombardeos, ¿sí? Los primeros bombardeos aéreos. Entonces, la preparación fue distinta de otros. El 1 de mayo nosotros tuvimos la jura de bandera. La jura de bandera que no lo tengo todavía, no lo puedo traer, no me lo trajeron del sur. Nosotros no podíamos ir a una guerra si no habíamos jurado la bandera. Así que nos tomaron juramento ahí en Malvinas. Creo que somos uno de los pocos regimientos o el único que juró la bandera en Malvinas, ¿sí? Nosotros lo juramos ahí en Bahía Fox. Para nosotros fue un hecho obviamente, digamos, no que nos orgullecía, pero por el otro lado también nos daba cierto temor porque ya habíamos visto lo que sería el primer bombardeo. ¿Y cómo y cuándo se enteró del hundimiento del Lara General Belgrano? Mira, del Lara General Belgrano nos debemos haber enterado aproximadamente como 15 días después. Si bien yo estaba en comunicaciones, no había tantas comunicaciones, o sea, no te venían a comentar cómo iba la guerra, o sea, trataban de darte poca información y tratar de que vos estés en condiciones, nada más, o sea, no venían con un noticiero, ¿viste? Yo por ahí cuando podía escuchaba, fíjate vos que con una radio pequeña, transistores, luego llegaba a escuchar Radio Carve de Uruguay y una radio chilena. Los chilenos, por supuesto, nos tiraban todos para atrás y los uruguayos eran los que daban la información un poco más equilibrada, ¿sí? Entonces,
Si a vos venían y te decían, sí, hoy derribamos 10 aviones, los uruguayos te decían, no, 10 no, derribaron 5. Y los chilenos, vos escuchabas la radio chilena y te decían, no derribaron a ninguno. ¿Me entendés? Era en esos extremos. Entonces con Radio Caro de Uruguay medianamente nosotros teníamos alguna noción, pero no podíamos tener demasiada noticia o no teníamos los medios o una radio para estar permanentemente escuchando qué pasaba. Es más, no sabíamos qué pasaba en el continente. Entonces nosotros cuando mucho enviábamos algunas cartas a nuestros familiares. ¿Y tuvo algún contacto con los británicos? Únicamente cuando vine prisionero. ¿Y cómo fue? Cuando vine prisionero, digamos en calidad de prisionero, muy correcto, ¿sí? O sea, digamos que fue así. Nosotros avisamos que nos rendíamos el día 14, cerca del mediodía, ya teníamos esas primeras noticias. Como parte de comunicación empezamos a informar, terminamos de informar a la noche, bien entrada la noche. Llegaron unos helicópteros que con altavoces nos informaban de que no podíamos salir a ningún lado, ni ir a ningún lado. Al otro día nos encontramos que ya sí había muchísimos helicópteros ingleses, de los helicópteros grandes, no solamente, o sea, de los helicópteros que transportan gente. Viste que hay distintos tipos de helicópteros. Hay helicópteros que están armados, entonces son para combates directos, y hay helicópteros como el Sea King o el Puma, que te llevan 30 o 40 personas adentro, son más de transporte de tropas. Bueno, para nosotros fue bastante fuerte el hecho de que nos formaron y bueno, en el momento que estábamos haciendo la entrega de lo que es el correaje, que se llama, o sea, los cinturones con los cargadores, el arma, el casco, todo eso se llama cementerio de armas. Y en el momento que yo lo estaba entregando, el inglés me estaba apuntando, entonces yo le hago señas con la mano y le muestro, y en ese momento estaban arriando la bandera argentina para izar la bandera inglesa. Entonces el tipo se frena, dio una orden en inglés, se frenaron todos nos pusimos firmes, y bueno, vimos cuando se arriaba la bandera argentina y se izaba la bandera inglesa. Para mí fue muy fuerte, digamos, fue un momento que se me cayeron las lágrimas. Actualmente recordarlo me cuesta. De ahí nos llevaban hacia una loma, en esa loma nos llevaban en esos helicópteros Sea King a un barco dique, que era un barco que se encargaba de reparar a los demás, y a la noche en barcazas nos llevaron hacia el barco con el cual volvimos al continente, que es el Norland, que era un barco semi de placer, que también lo usan de ferry, que lo usaban de ferry allá en Inglaterra. ¿Y en qué combates participó usted? Bueno, mira, ahí yo te decía que estábamos muy al sur, entonces no hubo tantos combates, hubo distintas, podríamos decir, escaramuzas, ¿sí? En algunos momentos las patrullas nuestras que salían, que iban a patrullar, que es como si yo te dijera, esta parte llana, iban a patrullar hacia la parte de las sierras, de la montaña, ¿me entiendes? No son montañas, son cerros pequeños, cerros bajos. Bueno, hubo una patrulla que fue sorprendida por una patrulla enemiga, y de ahí fallecieron 2 muchachos de acá de Córdoba. Nosikowski, creo que Antico, creo que es el otro. De los 5 que hay, hay otro más, perdón, no me acuerdo ahora, que bueno, los trajeron y fueron sepultados ahí en la parte esa de Bahía Fox. En Bahía Fox teníamos cierta particularidad. Nosotros estamos al fondo de la bahía, después teníamos el estrecho San Carlos y venía el océano. Entonces estábamos tan ahí en esa parte límite que los barcos nos bombardeaban a 20 kilómetros.
pero la diferencia de donde estábamos nosotros hasta el barco era 14 kilómetros. Y los cañones nuestros llegaban a 12, o sea que nosotros no llegábamos ni a hacerle cosquillas, ¿sí? Ni a pulirle la pintura. Y ellos, de acuerdo a la información que habían visto cuando nos bombardearon los Harrier y los Sea Harrier y los helicópteros, ellos veían de que nosotros teníamos una batería de artillería y no teníamos una batería de artillería. Si no me equivoco, en ese momento era subteniente Giglio, en un sale de patrulla y encuentra caños, unos caños que tenían un diámetro de 100-120 milímetros, que medían 4 metros, y agarró y los parapetó enfrente. Esta sería la bahía, tanto de un lado como del otro, del lado este como del lado oeste, y las puso así, lo armó, lo hizo como un camuflado y parecía que teníamos una batalla de artillería. Entonces con eso los ingleses tenían mucho miedo de que nosotros desembarcáramos. Ellos tenían mucho miedo de desembarcar con nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo usted? Bueno, fíjate vos que si bien te venía diciendo que ellos pensaban que teníamos una batería de artillería, el otro tema está de que trataban de ver cómo desembarcaban. Le mostré yo al profe que está con ustedes en un libro inglés, o sea, a ver, hay cosas que han empezado a surgir después de 40 años de la guerra. Obviamente toda la información no se puede brindar hasta después de 100 años de una guerra. ¿Sí? Y todo eso va a informes específicos de guerras internacionales. ¿Sí? ¿Por qué no podían desembarcar ellos? Porque ellos venían en los gomones y cuando iban a entrar a la bahía había bancos de algas. Entonces las hélices se le enroscaban con las algas y no podían llegar a la costa. ¿Me entendés? Por eso no podían. Pero por el otro lado sí tenían recepción vía satélite con el radar nuestro. O sea, a ver, nosotros teníamos un solo radar portátil en el lugar donde estábamos, pero ese radar portátil lo podíamos prender 30 segundos. Si se pasaba un segundo más, teníamos 1 minuto para correr, porque caía la bomba. O sea, el radar de ellos en el barco tomaba la frecuencia, daba las coordenadas y se sentía y caía la bomba. ¿Tá? Para lo cual, en ese radar portátil, si el suboficial que estaba a cargo, por alguna causa que estaba viendo dónde estaban situados los barcos, porque para eso teníamos ese radar portátil, era para saber si ellos estaban más cerca o más lejos, o que así esos 10 segundos, 30 segundos que le alcanzábamos a prender, cada uno tenía una parte del radar que sacaba y corría. No es que agarraba uno solo el radar al hombro y salía con todo el armatoste. No. Cada uno agarraba una parte, una pieza, ¿me entendés? Que se desencastraba en ese momento y a correr. ¿Sí? En esos bombardeos ellos venían haciendo un sistema de abanico. Empezaban desde lo más lejos a lo más cerca. ¿Sí? Y en los últimos días antes de terminar la guerra, sí ya habían llegado hasta la posición más lejana nuestra y ya hicieron blanco ahí. Entonces ellos ya empezaron a tener noción de dónde estábamos nosotros. Y desde esa posición hasta el barco aproximadamente había unos 14 kilómetros. ¿Sí? Mi función dentro de todo lo que era combate era doble. Yo tenía que mantener las comunicaciones, llámese con una pinza, un alicate o un teléfono alámbrico para probar que anduvieran los cables, y la otra tenía el FAL o el fusil automático liviano, que es el arma que teníamos, y bueno, teníamos que andar con todo el equipamiento. Y si se cortaba la comunicación en algún lado, nosotros teníamos que mantenerla. Era bastante complicado porque si bien los otros podían estar en una trinchera, nosotros somos los que íbamos caminando para tratar de mantener las líneas. Y vos me preguntarías, ¿y por qué? Y bueno, porque
la primera línea de combate tiene que saber si continúa resistiendo, si se debe replegar o si viene algo preparado para hacer una contraofensiva. ¿Sí? Entonces, para eso es fundamental. Hoy, yo creo que es distinto con lo que ustedes conocen de comunicaciones inalámbricas. Uno podría decir, pero ¿y qué pasó? ¿Me entendés? La otra es de que tampoco disponíamos de tantas radios, así como en la Segunda Guerra había radios algunos aparatos, armatostes de radio. Nosotros teníamos algunas radios que era la famosa Thomson, pero no teníamos para todos, ¿me entendés? Entonces esas eran las limitaciones que por ahí teníamos como para seguir manteniendo esas comunicaciones. ¿Y qué recuerda de sus compañeros caídos en las acciones en las que participó? Mira, obviamente yo no estuve en el momento donde fallecieron ellos. Sí me acuerdo uno que era muy característico porque, bueno, vos te podés a veces acordar de una persona porque tiene algún rasgo físico. En el caso de Sergio Nosikowski, el flaco tenía 2 metros. O sea, vos no podías no darte cuenta quién era el flaco Nosikowski, ¿no es cierto? Entonces, si bien yo no era tan amigo, sí habíamos compartido el periodo de instrucción cuando estuvimos en Comodoro Rivadavia, antes de ir a las Malvinas, que estuvimos 2 meses de una preparación de instrucción de combate que se daba antes, se la daba en forma general, ¿sí? O sea, no era que ya se sabía que uno iba a ir a Malvinas. Lo único que nos sorprendió en ese momento, cuando no sabíamos para dónde íbamos a ir, que nos habían preparado, era, o por lo menos a mí me llamaba la atención, era que en el casco tenía una antiparra de color. Iba a decir una antiparra de color, ¿para qué la antiparra de color? Para la nieve. Entonces nosotros, en ese momento obviamente no íbamos a venir de Comodoro Rivadavia hacia el norte, hacia Córdoba, hacia Mendoza o hacia Buenos Aires a reprimir un acto civil, sino que íbamos más al sur. Ese fue el primer indicio el 25 de marzo, ¿me entendés? Y después, bueno, lo que comenté anteriormente, el 2 de abril. ¿Y en qué momento sintió ese peligro inminente, que podía perder la vida? Digamos que mientras estaba en combate, digamos, sería así, nosotros tuvimos una semana de combate aéreo, al cual digamos, el armamento antiaéreo que nosotros teníamos no es como ahora que vos tenés 2 botones, uno te da latitud y longitud. En aquel momento era mano, no Oerlikon era mano, entonces era muy difícil, si no lo único que podías hacer es agarrar vos con el faro y vos, y hacías un vuelo rasante, tratar de perforar lo que sea un ala para que pierda combustible. En las alas, los aviones donde llevan los combustibles, ¿sí? Bien. Digamos que vos estabas en movimiento. Cuando siento el temor, y en un determinado momento vino un avión, un helicóptero, que era un helicóptero como si te dijera de la Cruz Roja, era todo blanco, que tenía obviamente una Cruz Roja, pero que era nuestro, no era de Cruz Roja Internacional, que era de Canberra, sino era nuestro. Y yo entro para dar un informe, cuando entro para dar un informe, yo veo todos los oficiales y suboficiales que estaban todos reunidos, todos escribiendo una carta y todos con una lágrima en su mejilla, ¿no? Todo el mundo llorando porque era la carta de despedida. Entonces a mí también me invitaron, yo también, o sea, mientras tanto, las cartas que nosotros podíamos hacer y que llegaban digamos, al continente, era descripción del paisaje, qué hacíamos, cómo nos preparábamos, si comíamos, si no comíamos, eso era lo único que podíamos hacer. Pero ya cuando íbamos a querer informar algo de la isla o de la situación de guerra, se cortaba y esa carta no llegaba. ¿Y cómo sobrellevaste ese miedo? Ese momento que hago esa carta de despedida, obviamente, nos costó muchísimo poder elaborarla y digamos como que uno busca a veces alguna frase, algún cliché. Yo me acuerdo que yo a mi vieja, a mi mamá le ponía
aunque sea con la cabeza en la mano, pero vuelvo. Suena fuerte, pero bueno, era lo que a uno trataba de darse ánimo. La otra, en algún determinado momento, algunos de ustedes me estaban preguntando que sobre mi religión, y bueno, yo dije que era católico. Mi grupo de amigos en ese momento era un grupo juvenil que teníamos en la falda. Estaba el grupo prejuvenil, el grupo juvenil y el coro. Yo coordinaba parte de eso, ¿sí? Entonces, las cartas que yo pude recibir que no eran de mi papá o no eran de mi mamá, sí fue de ellos, y bueno, eso estimulaba, ¿viste? Eso daba fuerza. ¿Y eso de creer en Dios? No, por supuesto, sin duda, dentro de las posibilidades, cuando podía rezar lo hacía. No sé si a veces uno en esas instancias, no te puedo decir si es por totalmente creyente o por desesperación o por aferrarse a la vida, que uno lo hace y hasta se da cuenta que dice oraciones que dice, y yo sabía esto, caramba, ¿me entendés? Capaz que nunca había rezado un credo y de pronto una simpleza te brotaba, ¿me entendés? Y nunca lo habías manifestado, ¿me entendés? Habías manifestado una oración simple de las más comunes, un Padre Nuestro, nada más, ¿me entendés? En ese momento es como que, digamos, esa memoria retrógrada empieza a funcionar a la maravilla, ¿viste? ¿Y fue testigo de algunas otras acciones de combate entre los argentinos y los británicos? No, ya te digo, en nuestro lugar no, aparte de que nos dieron bombardeo aéreo durante una semana, sí tuvimos mucho, pero muchísimo bombardeo naval. 8 horas, todos los días, durante 20 horas. En ese libro que yo dije, tengo acá algunas fotos, dicen, yo no lo puedo experimentar, eso dice el fuego enemigo, que ellos llegaron a tirar 3.000 municiones, o sea, 3.000 bombas en esas 20 noches, en esas 8 horas. Era un bombardeo ininterrumpido. A veces digo, bueno, estamos acá en un colegio, siempre el tema, ¿qué se ve primero? ¿La luz o el sonido? Obviamente era la luz, ver allá el reflejo de la luz, pasaba un par de segundos, se sentía el sonido, instintivamente o intuitivamente nosotros nos dábamos vuelta como que la bomba pasaba de largo, pero no sabíamos si la bomba pasaba de largo o caía acá, ¿me entendés? Nos dábamos vuelta para tratar de ver allá atrás si había un nuevo resplandor y un nuevo estampido, ¿sí? Obviamente las primeras 4 o 5 noches no durmió nadie, y en el caso mío no era tanto temor, sino el alerta, ¿me entendés? La ansiedad, estar viste, a full. Eso sí, después de la cuarta, quinta noche, nos acostábamos a dormir como si dijeran, mirá, está tocando, no sé, una banda de rock, porque ya no nos daba el cuerpo sostener demasiado desgaste. Cuando mucho hacíamos una guardia. Bueno, esta noche te quedás vos, yo duermo, mañana te quedás vos y duerme él, y así nos íbamos turnando, pero no por otra cosa, ¿me entendés? Era por el cansancio. Vos no podés estar 20 noches ininterrumpidas sin dormir. ¿Y el tema de la comida? El tema de la comida era otro problema bastante importante. Nos señalaban distintas cosas la comida. Primero que nos señalaba el tiempo. Obviamente allá no teníamos un reloj, ¿no es cierto? Tampoco no teníamos ningún noticiero ni nadie que nos diera la hora ni el día. Eso también. El 1 de mayo, cuando vos me hiciste la primera pregunta, nos enteramos porque fuimos a jurar la bandera y que era 1 de mayo. Pero no porque teníamos un almanaque que íbamos tachando. Cuando todos los días se te hace igual, no tenés noción ni de tiempo ni de almanaque. Entonces, a ver,
¿A qué me refiero con la comida? La comida nos daban un plato de caldo con un trocito de cordero y un criollito a las 10 de la mañana, que es cuando amanecía. Y a las 4 de la tarde, cuando anochecía, nos volvían a dar lo mismo, un plato de ese caldo de cordero, con un trocito de cordero y un criollito. En el caso en particular y con otros chicos, los que habíamos ya acordado, porque lo habíamos estado hablando, yo les decía, che, comamos el hueso. Obviamente que un hueso, la parte de caracol no lo vamos a masticar, pero sí la parte de la costilla. Ya podíamos masticar o disolver más fósforo, más potasio, más calcio. Y bueno, teníamos compañeros nuestros que que estaban muy delgados. Si yo hoy peso 75 kilos, yo cuando volví de Malvinas pesaba 50 y tenía muchos compañeros que tenían problemas de desnutrición. Entonces vos le ponías el casco y se caían de rodillas, no tenían fuerza, no tenían masa muscular para sostener nada más que el casco que pesa 1,8 kg. ¿Sí? Entonces, digamos que la comida nos daba también cierta noción del tiempo. ¿Sí? Por eso es que yo les digo, para nosotros es importante el tema de la comida en dos cosas. Yo creo que eso es fundamental para decir medianamente dónde estábamos. Y la otra, que obviamente lo vamos a seguir hablando, que también ya empezaba a jugar la nieve, por ser uno de los lugares que más al sur estábamos. ¿Y cómo le llegó la noticia del cese del fuego? ¿Cómo se sintió? Bueno, con el cese del fuego, digamos que primero no lo creíamos. Cuando nos avisa Puerto Argentino, tenía un código, como si yo te dijera Capanga, nos avisa a nosotros de que venía el cese del fuego y que bueno, que nos íbamos a rendir, que íbamos a entregar las armas en un determinado momento y que no teníamos que hacer nada, que todos los tratados iban a estar firmados y que nadie podía, digamos, escapar de esa orden, ¿no? Momento triste porque, bueno, uno no creía, pero por el otro lado, así medio en foros íntimos, decía, vuelvo. Que hasta ese momento el vuelvo era demasiado relativo. Y en ese cese del fuego, ese vuelvo pasó a ser realmente una realidad. ¿Y cómo fue el trato de los ingleses después de la rendición? Bueno, el trato con los ingleses, te venía comentando que entregamos las armas, hicimos cementerio de armas, nos llevaron en esos helicópteros hasta los barcos dique, los barcos dique nos dieron de comer un guiso, así de pescado. La verdad que estaba rico, no sé, no me cayó muy bien, pero estaba rico, estaba bueno. La verdad que uno que, a ver, sorpréndeme con un nuevo gusto, un nuevo sabor, estaba bueno. O será que hace mucho que no comíamos también, ¿no? Y el hambre que había, sí, por supuesto hacíamos la Argentina, ¿no? Tratábamos de hacer 2 veces la cola para comer 2 veces, claro. Imagínate que íbamos a comer unos pedacitos de cordero así chiquitos, a un plato de sopero de guiso, era manjar completo. Bien, entonces, nos dan de comer a la noche, en esas barcazas nos llevan hasta el barco del Norland, ahí vamos a una gran bodega, digamos que nos ponen en paños menores, para no decir que nos desnudan, nos sacan todo lo que podría ser como armamento, llámese correaje, cordones, todo lo que podría ser utilizado como alguna cuestión bélica o hostil para ellos, y después nos separan de a 4 y nos llevan a camarotes. Camarotes para 2 personas, o sea, tenías una cama abajo, una cama arriba, una marinera, pero dormíamos 2 arriba y 2 abajo. El trato fue totalmente formal y correcto, no puedo decir otra cosa. ¿En qué consistía ese trato formal y correcto? En ningún momento tuvimos nada
de que nos agraviara o que de pronto nos maltrataran corporalmente. Entonces, teníamos 2 comidas por día. Para mi impresión, lo dije apenas volvimos y demás, nos ponían algo en la comida porque si bien teníamos un estado de debilidad muy, muy grande, dormimos una semana. Desde el 14 de junio hasta el 21 de junio que volvimos prisioneros a un puerto enemigo para ellos que era Puerto Madryn. Nosotros nos golpeaban la puerta, nos despertaban, nos daban la bandeja con una cajita de leche. En ese momento en Argentina el Tetra Brick no se conocía, hoy son las cajitas de vino, el Tetra Brick. Pero en ese momento presentaron una cajita de medio litro de leche, un huevo duro, una rodaja de pan, como si fuera un pan lactal, una de fiambre, una de corned beef, que todavía siguen viniendo en algunos supermercados, todavía está, y una de queso. Claro, al lado de pedacito de cordero, que a veces traía carne, a veces no, y era muchísimo, ¿sí? Y está bien, pero para dormir toda una semana no. Yo ahí cuento de que en ese momento, buscando, nosotros para ir a Malvinas teníamos un bolsón que era como un chorizo así largo, que era el bolsón porta equipo, y ahí poníamos toda la ropa. También ahí llevaba las municiones, las balas también las llevaba ahí, y yo el parque de balas que tenía era de 800 balas. O sea, se acababan las 800 balas, bueno, se acabó, hasta acá llegamos. Entonces, vaciábamos el bolsón porta equipo y me quedó 1 o 2 hojas de papel como para enviar cartas y una bidón. Entonces yo agarré, corté 40 cuadraditos, 40 rectangulitos, hice un mazo de naipes y dije, bueno, vamos a saber cuánto tiempo vamos a estar acá encerrados. Aparte era un camarote que no tenía ningún ojo de buey ni nada, era un camarote interno. Entonces no sabemos cuándo era noche, cuándo era día, nada. Y la luz prendida permanentemente ahí adentro de ese camarote. Y nos despertamos nada más que 10 minutos, 15 minutos antes que nos golpearan la puerta y nos trajeran la comida. Nos traían la comida, pasaban 15 minutos y es como que sentíamos como que nos tiraban de la remera de atrás, nos tiraban de nuevo a la cama y nos quedábamos dormidos. Por eso a mí me parece que algo ayudaba a nuestro sueño, ¿no? Y la otra cuestión que te diría en cuanto a higiene, no sé si tenían esa pregunta, pero les comento, higiene. No sé si saben que el agua salada o el agua de mar corta el jabón. Entonces ahí donde estábamos en Bahía Fox no había mucha agua dulce, el agua dulce que había se la utilizaba para consumo y entonces no nos podíamos higienizar. En otros términos, no nos podíamos bañar. Yo era uno de los que más me había bañado una sola vez. Los otros, en los 2 meses y 17 días de combate, no habían tenido la oportunidad, ¿sí? Porque no había ni agua dulce ni agua caliente, porque también eso sería la otra. No te olvides que llegamos a tener una temperatura de 23 grados bajo cero y nieve. O sea, no era como para bañarse con agua fría. Entonces, no te das cuenta y pasan los días y vos no te higienizas. ¿Qué pasaba en el camarote? Yo en el camarote veo que hay un cuartito de baño y veo que estaba la ducha pero no tenía agua. Digo, bueno, no puedo bañar. Pero había un mueble, como si fuera una pequeña cómoda, y yo dije, bueno, quería abrir los cajones, no se abren los cajones. Los cajones eran como de adorno. Y en un determinado momento toco la tapa de esa cómoda y cuando la levantó, el arrebatible tenía un espejo y ahí estaba el lavatorio. ¿Me entendés? Bueno, no había jabón. Entonces lo único que podíamos pedir nosotros, en esa calidad de prisionero en el camarote, era golpear la puerta y llamar a médico. Llamábamos a un médico y ahí venían a atendernos. Cuando nos venían a atender, pedimos jabón. Y ahí se dio una pequeña
discusión en un inglés bastante rústico de parte nuestra. ¿Y todos se pudieron lavar cuando...? Mirá, lo que nos pudimos higienizar es el torso hacia arriba y de los 4, 3 nos alcanzamos a lavar antes de que se cortara el agua. Bastante fuerte fue la situación, más allá del aroma que podíamos presentar. ¿Por qué fue fuerte? Porque vuelvo a insistir en un detalle. Nosotros nos fuimos con, en ese momento supongamos, 65, 60 kilos y volvíamos con 50. La imagen nuestra frente al espejo no era nuestra imagen y esa era la parte fuerte. Vos hacías así, tenías todas las costillas marcadas, todos los huesos sobresalidos, la cara, toda esta parte hundida y los pómulos sobresalidos, los ojos hundidos, como a veces suelen mostrar esas imágenes de niños desnutridos en la India o en el África, ¿no? Entonces de pronto era redescubrirnos en esa imagen, si éramos nosotros o no. Por eso digo que para nosotros fue una imagen bastante fuerte, más allá de que nos veíamos todo oscuro. ¿Pero por qué estábamos todo oscuro? Por otro detalle que lo comento ahora. La única forma de mantener calor era con un pequeño fuego que no se viera, porque el fuego enemigo se ve a 4 kilómetros, se ve un fósforo. La única forma era estar dentro de una de las posiciones, que eran como unas pequeñas cavernas algunas, nos metíamos ahí y prendíamos lo que era el carbón de turba. El carbón de turba es como si fuera una champa de pasto, pero que se prende fuego. Ese carbón de turba nosotros le prendíamos fuego y con eso nos calentábamos. Claro, pero ahí adentro ese hollín se nos impregnaba, no solamente en nuestros pulmones, sino también en nuestra cara. Entonces por eso es que estábamos mucho más oscuros que lo que realmente debiera ser, ¿sí? Y también eso era lo que nos permitía en algún determinado momento tratar de cocinarnos algo para comer. Estaba en comunicaciones, por ahí conseguía tabaco y por ahí tenía contacto con las patrullas, y las patrullas, a diferencia de nuestras, tenían cierta libertad para cazar. Nosotros no teníamos libertad, nosotros éramos 1200 cordobeses en el cual se había firmado y autorizado con los ingleses matar 20 corderos por día. Por eso cuando digo que el pedacito de cordero era pequeño, eran 2400 pedacitos para 1200 al mediodía y 1200 a la noche, ¿sí? Entonces eran bastante pequeños. Las patrullas podían cazar, entonces yo cambiaba tabaco o cigarrillo por una pata de cordero. Ahora, ¿dónde lo ibas a hacer? Todo el mundo te miraba o olfateaba si vos lo hacías asado. ¿Me entendés? Vos imagínate todos con un hambre bárbaro y el señor haciendo un asado en plena marina. No. Entonces, lo poníamos, nos metíamos en esas pequeñas cuevas, ¿me entendés? Prendíamos el carbón de turba, un poco, ahí sí, un poquito de ingenio argentino, y bueno, había que ponerle sal, entonces íbamos hasta la orilla del mar, yo lo pasaba 2 veces por el agua salada, dijimos que el agua salada corta, bueno, entonces el agua está salada, lo poníamos un poquito, pero mirá, siempre me gustó la carne más bien a punto o cocida, y ahí la comía en la tercera pasada. No se quejaba porque lo habíamos matado antes, el bicho, ¿me entendés? Pero si no, creo que lo comíamos crudo. No me preguntes, tampoco podías prender la luz. A ver, che, le falta un poco. No había esa oportunidad. La oportunidad era decir comida. Esa era la oportunidad. Y esa era la posibilidad y eso era lo que nosotros teníamos que aprovechar con respecto al otro. ¿Me entendés? Entonces, a ver, no puedo hablar de otras cosas que vos me dijeras una situación actual. ¿Me entendés? Hay que estar en esa circunstancia, hay que estar en esa situación
Cuando estás con una situación de hambre de tanto tiempo y digamos que el cuerpo empieza a buscar todas esas reservas grasas, la empieza a utilizar, empieza a generar esa desesperación del hambre. Si vos ibas caminando y encontrabas una papa, aunque estuviera cruda, y te lo masticabas como si fuera una manzana deliciosa. Y si había una cebolla y la pelaba por lo menos la parte marroncita, la parte blanca, y si te caían los lagrimones no importa, era comida. Después vemos si estaba rica o pero no importa, era comida. ¿Me entendés? Y era parte de lo instintivo para seguir manteniéndose vivo. ¿Está? Y yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión de cómo sobrevivir. Y ahí también se manifiestan algunas cosas de cuando uno tenía cierta formación. Cierta formación me refiero al haber tenido la oportunidad de ir al colegio. Tenía amigos que no pudieron ir al colegio, ¿sí? Y no de tan lejos, acá de la colonia Carolla, y habían hecho segundo grado, y tener que explicarle en una guardia qué era el mar, qué eran las olas, que era, bueno, toda una cosa que para nosotros es simple. Llámese porque, a ver, lo ves en una foto, porque lo ves hoy en una filmación, tuviste la oportunidad de ir con tus padres o con algún familiar al mar y está genial, pero explicarle a una persona que la tierra es redonda, que está rodeada de agua, que esas cositas blancas que él veía eran horas, no te cuento, creo que esa guardia fue de 4 horas, no, explicarle que había peces, bueno, no, fue larga la guardia, fue larga, sí. Entonces, a ver, ahí te dabas cuenta de que si ese pobre chico vos lo largabas, le decía, che, por ejemplo, en el caso mío, yo ya había ido de viaje de estudio y con mis primos en Villa Gesell ya me habían enseñado ellos que era una almeja. Entonces yo salía por la orilla, me entendía, agarraba, esa era mi olla, no vamos a decir la marca, casi digo de la marca, no era de aluminio, era de lata, era una lata de dulce batata, y ahí agarraba todas las almejitas, la metía arriba, le echaba un poquito de agua para que hirvieran, ¿no es cierto?, el agua de mar, entonces se abrían y no me digas que estaban totalmente cocidas, ¿no es cierto?, y que tenían un granito de arena. Nunca me enteré. Por ahí puede ser que algún día me hiciera cringe, pero era, a ver, ese pobre pibe, ¿me entendés? No. Y eso en algún momento, si la pregunta va más adelante, era en algunas cuestiones que sí servía, o de lo poco que sí servía, el servicio militar para equiparar o equilibrar ciertas cuestiones culturales de personas que por ahí estaban aisladas en el monte, ¿me entendés? Y no conocían ni hábitos de higiene o hábitos de comida. Yo creo que en ese aspecto, para eso servía y hay muchos que podían llegar a ser el primario o ingresos secundarios, ¿sí? Esa era una cuestión como para tener en cuenta. En cuanto a la comida, nosotros decíamos que, bueno, echábamos mano a lo que mejor encontrábamos. ¿Y cómo fue el regreso al continente? El regreso al continente, después que estuvimos en el barco Norland, llegábamos el 21 de junio, un día después que llega el Canberra, que era el día de la bandera, donde, bueno, se empieza a aproximar algunas cuestiones que después se van a dar en el posguerra. El día 20, que mucha gente, muchos empresarios, muchos políticos se hicieron ver, y bueno, a más de uno, digamos, le dieron una mano. En el caso, cuando llegamos nosotros, no había nadie, pero nadie, ni los militares nuestros siquiera estaban. Entonces, el barco, te puedo imaginar que estaba en un puerto hostil, en un puerto enemigo, y los tipos estaban desesperados. Entonces nos llevaron hacia, digamos, la compuerta de desembarco, de ahí de esa gran
de esa gran sala que ellos tenían, nos repartían de los mismos cigarrillos que nos habían sacado nosotros, nos repartían cigarrillos, caja de leche, el corned beef, nos repartían cosas hasta que se abrieron los compuertos. Cuando se abrieron los compuertos yo era uno de los primeros en salir y salíamos y nos apuntaban de que fuéramos corriendo. Era una explanada, si puedo en algún momento voy a volver, este año se hizo justamente los 40 años de eso, hay una anécdota, ahora la voy a comentar, bastante importante. Cuando íbamos llegando al final de esa explanada, que son como 500 metros, recién llegaban los primeros Unimog argentinos y ahí nos cargaban, nos llevaron a una base naval, y en esa base naval los que tuvieron posibilidad alcanzaron a comer, los que no tuvimos posibilidad nos daban pan y mate cocido. Te podés imaginar que del hambre era impresionante, nos comimos una trincha de pan. Pero hay una anécdota que justamente este año se hizo un gran mural que creo tiene como 300 metros en Puerto Madryn, que es el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Porque todos los que veníamos como combatientes, después salíamos de esa base, la mayoría subieron en colectivo, los otros subimos en los Unimog, y del hambre pedíamos comida. Entonces la gente de la ciudad que nos había venido a ver se dieron cuenta y empezaron a salir a buscar pan. Entonces dejaron todas las panaderías sin pan. Es el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Este año se hizo un gran homenaje a eso. Yo te digo, hay un gran mural, si lo googlean lo van a encontrar. Y se hace todo un homenaje a ese momento, ¿no? De ahí nosotros teníamos que volver a Comodoro Rivadavia, como 500 kilómetros si no me equivoco. Ahí en Comodoro Rivadavia volvimos cada uno a la compañía donde estábamos, y en esa compañía donde estábamos yo volví a la tarea de comunicaciones, y ahí pasamos 30 días, la primera etapa, 30 días como si fuera de engorde, o sea, no nos dejábamos de la casa. No. En ese estado, no. Nos dieron de comer, nada que ver con lo que era cuando vos tenías la preparación en el servicio militar, que vos tenías un guiso, ahí te daban pollo, unas manzanas verdes de Río Negro que eran así, o rojas, ¿me entendés? Te daban de comida todo el día, a la hora que vos ibas a buscar había comida. Y hubo como un periodo de engorde y algunos subieron rápido los 10 kilos o 15 kilos que les faltaban. En el caso mío y de otros que no volvimos en la primera baja, volvimos en la segunda, volvimos el 4 de agosto y habíamos recuperado de golpe. ¿Y qué pasa con el organismo? Un descalabro total, ¿sí? Entonces teníamos, así como teníamos problemas de avitaminosis, o falta de vitaminas en la primera etapa, en esta otra teníamos una sobrecarga. Entonces cuando vos comes muy de golpe se te hincha la cara, los cachetes los tenías tirantes y no te podías reír. Si alguien te quería hacer reír te tiraba tanto que te lastimabas, ¿no? Si alguna vez vieron la película de Batman, del Guasón, viste, una cosa así, cada vez que se quería reír se lastimaba. Bueno, era por otra historia, ¿no? Pero en el caso nuestro era por ese periodo de engorde, como digo yo. Y después de ahí recién nos mandaron en colectivos, todavía creo que está la empresa, creo que era La Puntual, 36 horas de viaje en colectivo hasta llegar acá. Anécdota al medio y dolorosa sentimentalmente o moralmente. Salimos de Comodoro al primer pueblo, no me acuerdo ahora cómo se llama, y no me acuerdo si es Radatili o bueno, uno de estos lugares, y muchos quisimos comprar algún chocolate o comprar cigarrillos. El chocolate decía para ser consumido en Islas Malvinas y Atlántico Sur. Era gratis y nos lo cobraban. El cigarrillo era gratis y nos lo cobraban, ¿sí? La gran argentinada, ¿sí? Esas cuestiones de argentinito no es nueva, o de argento, como le quieren llamar chicos ahora estas cuestiones, ya estaba, ¿sí?
y en el momento no lo vimos más cuando llegamos a Córdoba. Che, mirá, vos sabés, la estampilla es distinta. ¿Por qué la estampilla es distinta en la etiqueta de cigarrillo? Y ahí nos empezamos a dar cuenta. ¿Me entendés? En el primer momento es como que nos largaban a la libertad, ¿sí? O por ejemplo, en mi caso fue algo parecido, yo entré, les decía, el 31 de enero y pude salir una sola vez de Franco, que creo que fue el 27 de julio. Y conocí el centro de Comodoro Rivadavia así en un vistazo, y al otro día había que volver, y a la semana siguiente nos dieron de baja. Llegamos acá a la terminal de ómnibus de Córdoba, y en la terminal de ómnibus de Córdoba, bueno, en el caso de mi familia, que digamos más humilde, nosotros no teníamos auto ni nada como para que me vinieran a recibir. Mis padres estaban separados, o sea, mi papá vivía en Buenos Aires, mi mamá vivía acá en La Falda. Bueno, yo llegué solo, esperé el colectivo que me trajera. Hoy sería La Calera, en aquel momento era La Capillense, que no existía más. Conseguimos ese colectivo, hicimos una polla porque nos cobraban el pasaje. Y bueno, a ver, che loco, y vos en qué te volvés, en qué vos te volvés. Entonces, entre todos nos juntábamos, ¿me entendés? Tomá, vos vas a Mina Clavero, vos vas a La Falda, vos vas a Cruz del Eje, vos vas a Leanfune, cada uno, ¿me entendés? Para el pasaje, por lo menos para llegar a su pueblo o ciudad natal, ¿sí? O donde vivía. Y bueno, y ahí ir a la casa para tratar de encontrarse con la familia. Yo creo que ahí el momento fuerte fue, bueno, llegué como a las 7:30 de la mañana, obviamente en casa todavía estaban durmiendo, y bueno, golpear la puerta y encontrarme con mi mamá y mis hermanas fue un abrazo bastante fuerte. ¿Y cómo fue su vida después de la guerra? Bueno, después de la guerra había que volver a la normalidad, ¿sí? Primero en la situación de salud. ¿Sí? Ya te digo, el problema que tenía de haber engordado tantos kilos de golpe me había hecho mal, no solamente en la cuestión facial, que uno no podía ni hablar o reírse, sino en la cuestión digestiva, en todo un montón de cuestiones. Sí habíamos recuperado una parte, y esto posiblemente a ustedes como adolescentes les llame la atención, que era nuestra parte sexual. Nosotros, mientras estuvimos en ese periodo de guerra, en ese periodo de desnutrición, no habíamos tenido ningún tipo de erección, ¿sí? Entonces, volver a recuperar nuestra genitalidad era importante, como cualquier persona joven, como cualquier adolescente. Entonces, había que reincorporarse corporalmente a la sociedad, había que reincorporarse, había que ver, bueno, yo tenía mi objetivo de que quería venir y seguir estudiando ingeniería, que obviamente nadie me podía mantener en mi casa, dije antes que venía de un hogar muy humilde, entonces había que trabajar, había que estudiar, y había que ver cómo se volvía a vivir con todo esto. Entonces ahí empezaron un montón de mitos y un montón de cuestiones que todavía en la actualidad se siguen peleando o desterrando. Lo primero, conseguir trabajo en Córdoba. No podías decir que había estado en la Guerra de Malvinas, pero no porque alguien te obligara a decir no podés decir, sino que la gente lo tomaba como que el loquito de la guerra, ¿me entendés? Entonces, en esa cuestión del loquito de la guerra podía generar algún problema. Entonces, para no generar ningún tipo de problema, el tema no tomes nadie que haya estado en la guerra, ¿sí? Entonces había que desmitificar esa situación. Por el otro lado, no era tan fácil conseguir trabajo, también como nos puede pasar ahora, que a veces no hay una oferta laboral. Con respecto al tema de la identificación de los cuerpos, o digamos de los restos óseos que quedaron en el cementerio de Darwin, y de otros lugares donde no se
donde se está trabajando para encontrar otros restos óseos que no se llevaron al cementerio de Darwin, a mí me parece, y esto quizás hasta lo digo, mi faceta de psicólogo, a la familia es como que le da la oportunidad de hacer un cierre. Es muy difícil decir que vos despedís un deudo o a alguien cuando no tenés qué. Vos decís, yo creo que falleció, pero no tener certeza. Como así también pasó que cuando volvimos, hubo casos en que a familias les llevaron un féretro con una persona y que a los 2 días apareció el soldado vivo. O sea, ese féretro no correspondía a esa familia y no era de un soldado que había fallecido ahí. ¿Está? Entonces es muy importante poder hacer esos cierres, ¿sí? Yo creo que es lo que nos puede estar empezando a dar una identidad diferente. Yo estaba a favor, ¿sí? Estoy a favor de lo que hizo en su momento Roger Waters. Por más que me digan que es inglés, es parte de una cultura distinta quizás a la nuestra, pero que también nosotros en algún determinado momento científicamente nos hemos nutrido. Entonces, estaría en contra de la parte inglesa con respecto a la parte imperialista en cuanto a la parte de someter al pueblo. Me quedaría con la parte inglesa o sajona con respecto a la parte científica o con respecto a la parte que sí, digamos, colabora en la evolución del mundo. Yo creo que todos tenemos partes buenas y partes malas. La idea es decir, cómo podemos empezar a hacer esos cierres y no quedarnos en una postura casi fundamentalista de un solo lado, y la idea nuestra es tratar de abrir nuestra mente siempre.